Casa de Restauración de Ministerios Ebenezer presenta Restaurando tu Vida con el pastor Raúl Córdoba. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Te quiero en el nombre de Jesús en este momento ministrar. Escucha esto. En el nombre de Jesús yo te ministro fortaleza en medio de esa situación. En medio de esa circunstancia yo te ministro gozo. Y como le dijo el Señor a Pedro: hijo, ahora tú no entiendes esta situación, pero la entenderás después. Va a llegar el momento en que vas a entender plenamente por qué Dios permitió que pasaras por esa circunstancia. Amén. Yo te ministro gozo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. El que lo crea, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Y le decía yo de que Dios es bueno y es maravilloso, y que el Señor, Él no se le escapa nada de su mano. Por favor, no crea usted de que el enemigo a veces lo agarra desprevenido. No, Dios es Dios. Amén. Y todo lo tiene en su infinita sabiduría, en su poder. Él todo lo tiene bajo control. Y Pablo, amado hermano, un predicador del Evangelio, al escribir este versículo, él saca de su corazón un sentimiento, o externa, más bien dicho, algo que había en su corazón. Dice ese versículo: pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Entonces, aunque Pablo era un poderoso apóstol del Evangelio, él mismo fue el que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él mismo le dijo a aquellos que llegaron a visitarlo a la cárcel: amado hermano, yo me imagino que antes, como acá había algún horario para visitar en la cárcel a los presos, y tal vez aquellos visitantes afuera de la cárcel, del calabozo, mientras se llegaba el momento de la visita, ellos pensaban: ¿qué versículo le vamos a decir a Pablo? Y preguntaron por él en el listado de presos. Ah, sí, este es el sedicioso. Este está en la Bartolina de la más adentro. Está en el calabozo. Pablo tenía, dice la Biblia, que estaba con cepos. Y ese cepo no era en las manos ni en los pies, sino que era en el cuello. Porque él era considerado, amado hermano, un reo de mucha peligrosidad. Y entonces aquella gente estaba pensando: ¿qué le vamos a decir a Pablo ahora que lo miremos en esta condición? Al perito arquitecto del Evangelio, al que nos enseñó la doctrina. Y yo me imagino que entraron con esa incertidumbre, amado hermano, a aquel lugar. Pasaron viendo a tantísimo preso, y hasta de último estaba el apóstol Pablo. Y cuando llegaron y vieron la condición de Pablo, ellos no hablaron primero, sino que Pablo les habló primero, volteando su cabeza incómodamente de plano, y les dijo: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pero para alcanzar este nivel, obviamente, amado hermano, hay que tener una convicción de salvación, hay que tener una convicción de vida espiritual, y hay que tener una convicción ministerial. Y yo he deseado con todo mi corazón refugiarme al ver al apóstol Pablo. Él lo dijo claramente: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Imitadme a mí. Y esa palabra es para toda la cristiandad. Y entonces yo le he pedido al Señor que como ministro yo pueda hacer mía esa palabra, y que deseo con todo mi corazón regocijarme. Deseo, amado hermano, con todo mi corazón, pues vivir para el Señor, servirle, y me doy cuenta que a Pablo le pasaban cosas que a mí me pasan.
Ahorita le voy a hablar de Pablo. Dice este pasaje: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Y Pablo hablaba del reposo. Y entonces pareciera como que Pablo se contradice, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos y por dentro temores. Pero yo quiero decirle que Pablo es el mismo que escribió en Primera de Corintios y dijo que no temiéramos, porque nosotros no íbamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. ¿Se acuerda que Pablo dice eso? Pero también es el mismo que le dice a los tesalonicenses que él perdió toda esperanza de vida, porque él estaba en un sufrimiento y en una prueba más allá de sus fuerzas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Se contradice la palabra? Pues de plano que no. Definitivamente que la palabra del Señor no se puede contradecir. Entonces, cuando nosotros vemos, amado hermano, este pasaje, la última parte dice: por fuera conflictos y por dentro temores. Entonces yo comencé a ver la palabra del Señor y a estudiar, a examinar qué temores podría tener Pablo, qué temores podrían llenar su corazón, al punto de que él lo manifiesta. Él dice que él tiene temores. Temores son miedos, son preocupaciones. Pero ¿qué le pasaba al apóstol Pablo, hermano? Y entonces yo pienso en él, ¿qué clase de temores tendría? Y yo comienzo a pensar, la Biblia dice, allá en Primera de Corintios, dice que él, amado hermano, estando en Éfeso, dice que se peleó con las fieras, con los leones. Y hermano, ¿será que puede tener temores una persona que pelea por su vida con un león? ¿Usted se ha peleado con un león, con algún león alguna vez, hermano? Algún marido dirá: no, pastor, yo con una pantera, la que vive en mi casa. Pero porque así le dice de cariño a su esposa, va, mi panterita, le dice, porque la doña le saca las uñas cada vez que puede, ¿verdad? Pero Pablo, no podían ser esos sus temores, porque era un hombre que estaba en continuo combate. La Biblia dice, amado hermano, recuérdese que la historia nos enseña que cuando hubo la persecución en el año 70, año 100, después de la ascensión del Señor Jesucristo, dice de que en la arena ahí echaban a los cristianos y le echaban los leones, y los leones se comían a los cristianos. Y a Pablo un león no se lo pudo comer, él lo mató. Pablo mató, dice que peleó contra fieras. Entonces dice que parece que no es solamente contra un león. Saber ni qué haría Pablo, va lleno del Espíritu Santo, hermano, al estilo de Sansón, tal vez, que desgajaba las quijadas de los leones. Tal vez un David que con su onda mataba osos y mataba leones. Entonces, ¿serían esos los temores, amado hermano, de Pablo, por los cuales él estaba manifestando qué era lo que había en su corazón? Si era un hombre que un día recibió una profecía por medio de un profeta llamado Agabo, y este Agabo dijo, atándose con un cinto, él dijo: así atarán al dueño de este cinto en Jerusalén. Y la iglesia que escuchó esa profecía le hablaba a Pablo y le decía: no vayas a Jerusalén, porque Pablo iba para Jerusalén. Y no vayas, ya oíste lo que dijo el profeta, te van a atar, te van a encadenar y mira, vas a sufrir. Pero Pablo le decía: tranquilos, no me amedrenten, porque yo no solamente estoy dispuesto a que me aten, a que me encadenen, a que me golpeen, sino que aún estoy dispuesto a morir por Jesucristo. Entonces le estoy enseñando, amado hermano, el perfil ministerial de Pablo. En una ocasión se enfrenta con gente endemoniada, amado hermano, se enfrenta con un hombre que se llamaba Bar Jesús, con el que tuvo un combate espiritual, y el brujo no lo pudo vencer. Él derrotó al brujo y lo dejó ciego no sé por cuántos días. Entonces Pablo, amado hermano, era un hombre poderoso, un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios a Pablo lo delegó para que hiciera un trabajo ministerial, amado hermano, de una manera maravillosa. Entonces, ¿cuáles serían los temores de Pablo? La Biblia dice
Yo considero que Pablo escribió el libro de Hebreos, y mire lo que dice Hebreos 13:6. Con esto podemos decir animosos: el Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Entonces descartemos que Pablo tenía temor. Cuando habla de los temores por dentro, descartemos que Pablo podría tener temor de los hombres. Ya lo había demostrado. En una ocasión lo apedrearon, amado hermano, y lo arrastraron fuera de la ciudad, y dice que lo dejaron ahí tirado porque ellos creyeron que ya estaba muerto. Y se fueron los que lo apedrearon, lo dejaron muerto. Y dice la Biblia, amado hermano, que cuando lo dejaron, sus discípulos se acercaron, y él dice que se levantó, se sacudió y regresó a predicar la palabra del Señor. Entonces descartamos prácticamente de que le temía a los hombres. Sin embargo, sigue la incógnita. ¿Cuáles eran los temores de este ministro? Sería tal vez esto, amado hermano. 2 Corintios 11:28 dice la palabra del Señor: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Entonces aquí ya va agarrando color lo que Pablo quería decir. ¿Cuál era el temor de Pablo? Hermano amado, ¿cuál será el temor de un ministro que es del Espíritu? ¿Qué podría llenarlo a él de esos temores? Entonces, amado hermano, yo quiero platicarle esta mañana de los temores ministeriales. Y claro, que poniendo la tremenda distancia entre el apóstol Pablo y su servidor, él en lo macro y yo en lo micro, pero tengo mis temores también. Y al leer en la Biblia qué cosas eran las que le producían temor a él, me entiendo, amado hermano, que son las cosas que me ministran a mi temor. Aunque Pablo era un hombre de muchas satisfacciones espirituales, tenía sus temores. Había predicado en plenitud el evangelio, había predicado la palabra del Señor, amado hermano, sin ocultar ningún misterio de los que el Señor le había dado. En alguna iglesia él se tuvo que retraer, porque cuando le llevaba las profundidades de lo que Dios le había revelado, se tuvo que detener y decir: yo les traía una vianda, les traía comida sólida, pero la vamos a hacer a un ladito y vamos a comenzar de nuevo. Les voy a dar lechita otra vez porque veo que todavía son niños. Entonces los comenzaba otra vez a adoctrinar, pero después nuevamente agarraba lo que había dejado a un ladito y comenzaba a ministrar los misterios del Señor. Pablo, un hombre, amado hermano, que dice la Biblia que fue arrebatado al tercer cielo y que después fue arrebatado al paraíso, a las profundidades. A Pablo le enseñaron el infierno, le enseñaron el paraíso, lo llevaron a los abismos, y él dice: se me enseñaron cosas que no puedo decir. Sin embargo, él tenía temores. Un hombre que él mismo dijo que él no quería salir descalificado, sino que él deseaba, amado hermano, ser calificado. Me imagino yo que él pensaba en el Señor Jesucristo cuando dijo: Señor, de todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Amén. Entonces, yo quiero enseñarle uno de los temores de Pablo, que aparece en Gálatas capítulo 4 versículo 11. Mire qué temía él. Temo por vosotros, que quizá de en vano he trabajado por vosotros. Qué palabras más duras, hermano. Pero ese era el temor de Pablo. Ese era, amado hermano, uno de sus temores, porque Pablo manifestó, yo veo varios temores que él manifestó.
Y él dice, yo tengo un temor grande. Y el temor que tengo es que mi trabajo, todo el trabajo que yo hice a favor de ustedes, haya sido en vano. Déjeme primero hablar de Pablo, ¿sí? ¿Me permite? ¿Por qué Pablo llega a esta conclusión? En Gálatas capítulo 4, versículo 11. Si usted lee Gálatas capítulo 1, si me acompaña por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Entonces, lo que llenaba, amado hermano, a Pablo de temor era que la iglesia de los Gálatas, donde él había predicado el evangelio, en Galacia no había una iglesia solamente, sino que en Galacia dice la Biblia que habían varias iglesias. Por eso en una carta él dice que esta carta se lea en todas las iglesias de Galacia. Y si dice en todas, me imagino que no eran 2 ni 3, sino que han de haber sido muchas iglesias. Más o menos como que ahora él mismo viniera y nos dijera que esta carta que le mando a Casa Restauración se lea en todas las iglesias de San José Villanueva. Pero el asunto es que ahí, amado hermano, en Galacia había llegado gente con un evangelio diferente. Entonces el temor de Pablo era, amado hermano, de que las congregaciones habían dejado la doctrina que él les había enseñado. Cuando usted lee el capítulo 4, él les dice: vosotros los que queréis vivir por la ley, de la gracia habéis caído. Quiere decir que toda la iglesia estaba caída porque había dejado de vivir el evangelio de la gracia y quería vivir un evangelio de la ley. ¿Sí está conmigo? Y entonces, eso era lo que lo llenaba de temor. Por eso él dice: temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. En el capítulo 3 de Gálatas, amado hermano, oiga qué palabras tan duras las que les dice. Versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Pero esa palabra fascinado en el griego quiere decir hechizado. Quiere decir que la iglesia cambió el evangelio y lo convirtió en una brujería. Practicaban dentro de la iglesia hechicería. Practicaban cosas que Pablo no les había enseñado. Él mismo les había dicho: hermanos, él les había dicho, la circuncisión de nada les sirve, no les va a aprovechar en nada, porque el que se circuncida tiene que vivir la ley, y ustedes ya no están bajo la ley, sino que ustedes están bajo la gracia. Claro, amado hermano, tenemos que entender que está la ley del Padre, la ley del Hijo y la ley del Espíritu Santo. Entonces Pablo está lleno de temor. Toda la iglesia se perdió. Están caídos. Él les había enseñado. Y ese caso, amado hermano, no es lejano a la realidad de hoy. Iglesias practicando cosas que nunca se enseñó, o sea, que no aparecen en la Biblia.
Iglesias, ministros, que se les mete una necedad diabólica por celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo, cuando Dios mismo en su palabra, Él, amado, mire, si Él hubiera querido que se le celebrara su nacimiento, ¿no cree usted que lo hubiera dejado escrito? Pero Dios nunca quiso que se celebrara su nacimiento, por eso no lo dejó escrito, pero sí quiso que se celebrara su muerte. Y eso lo hacemos cada vez que tomamos Santa Cena, cada vez que nos ponemos en la mesa de la comunión y participamos de su cuerpo y de su sangre. Entonces, amado hermano, estamos celebrando como Él quiere. Pero ahorita, hermano, ¿cuánto cristiano está esperando a Santa Claus? Iglesias que se torcieron, congregaciones, amado hermano, que abandonaron la doctrina y se fueron por fábulas. Y sé que cada vez que menciono esto, habrá más de alguno que le duele hasta lo más profundo, pero escúcheme, óigame por favor en el nombre de Jesús. Quiera Dios que estas palabras y el timbre de mi voz sea como un bisturí del Espíritu Santo, que arranque, que desarraigue toda obra del enemigo y que Dios pueda implantar la doctrina genuina, amado hermano, para no causar temor ministerial. Porque yo, ahora déjeme hablarle de mí, porque yo tengo temor. Y mi temor es igual. Mi corazón agoniza. Porque yo enseño una doctrina que no es impuesta, porque la palabra del Señor no debe de imponerse. La palabra del Señor debe de exponerse, y todo aquel que entienda, que discierna que es del Espíritu, la practica. Amén. Entonces, ¿cuál es mi temor? Al estilo del de Pablo. Obviamente estoy hablando con esa respetuosa diferencia entre ese gran siervo y su servidor, va. Pero, amado hermano, yo sí tengo temor que alguien aquí esté viviendo un evangelio diferente del que yo le predico. Y por eso precisamente quiero decirle que yo me doy a la tarea, vive Dios, por eso me doy a la tarea, para que cada vez que yo le expongo la palabra a usted, usted pueda ver suficientes versículos, para que usted se dé cuenta que no me lo estoy cuenteando, para que usted pueda discernir, para que usted pueda ver en base a la palabra. Es cierto, yo le paso ahí, mire qué bonito se mira ese gran versículo ahí, hermano. Ahí por muy corto de vista que uno esté, uno mira. Pero usted trae su Biblia o no trae su Biblia usted. Enséñemela. Híjole, ahorita me agarré un montón. Enséñeme su Biblia. Manténgala levantada. Qué bonita su Biblia. Cómo me gustan las que están manchadas, las que tienen colores. Y aunque yo pongo los versículos ahí, tal vez porque me gusta hacer algo son presentaciones, pero usted tiene su Biblia. Pero este es tiempo en que la gente está viviendo un evangelio completamente diferente al que el Señor predicó. Su evangelio no es bueno. Fíjese usted que las iglesias, ¿cómo podrán llegar al extremo
de defender cosas que no están en la Biblia y de negar cosas que sí están en la Biblia. Ejemplo. Defienden a capa y espada el arbolito de Navidad, pero niegan el velo. Busquemos en la Biblia los dos, ¿y cuál vamos a encontrar? ¿Por qué hay misiones, amado hermano, que se resisten a los 5 ministerios? Y los niegan los 5 ministerios, hermano. Y se paran en una situación de que no. Un día me abordó un hombre que vino de Estados Unidos, andábamos varios días juntos, y entonces cristiano él, ya grande de edad, y entonces él esos días me tiraba mis buenos hachazos y yo le contestaba y yo le decía, no hombre, es tal cosa. Me habló del velo. ¿Por qué ustedes obligan? No, a ninguna mujer se obliga en la iglesia para que use velo. La mujer tiene que tener el discernimiento de que ese es su símbolo de autoridad. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 10. Por lo tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Versículo 5 del capítulo 11 dice: por lo tanto, la mujer no debe de orar ni de profetizar si no está cubierta. Ahí están los versículos. Y él me atacaba. Pero uno de los últimos días que estuvimos juntos, él me dijo lo siguiente: mire, me dijo, pero así despectivo, mire, me dijo, convénzame de eso de los 5 ministerios, eso que ustedes inventaron de los apóstoles y que no sé qué. Y mire, hermano, yo en ese momentito dije: Señor, ¿cómo le contesto? Dame sabiduría para contestar. Y entonces el Señor me dijo: no le contestes. Pero me dijo qué hacer con él. Y entonces le dije: mire, ¿usted cuánto tiempo tiene de ser cristiano? Y él me dijo: 35 años. ¿Y cuánto tiempo tiene de ser bautizado con el Espíritu Santo? Y él me dijo: 33 años. Entonces quiere decir que usted habla lenguas. Hablo lenguas. Quiere decir que usted tiene dones del Espíritu Santo. Sí, tengo dones del Espíritu Santo. Y me mencionó cuáles. Entonces quiere decir que usted tiene el Espíritu Santo adentro. Sí. Y entonces, ¿por qué no le pregunta a él en vez de preguntarme a mí? Si él le habla, si Dios le habla, ¿por qué no le pregunta si los 5 ministerios son legítimos o no? Y en ese momento yo vi cómo se le cayó el velo a él. Y él, hermano amado, no delante de mí, sino que delante del Señor, a él le dio mucha pena. Y me dijo: mire, Raulito, me dijo, tiene razón, me dijo. Tiene razón usted. No vaya a ser, me dijo, que me esté perdiendo una gran bendición. Y yo le dije: de repente se la está perdiendo. Entonces, el temor de Pablo, amado hermano, era que de repente la iglesia de Galacia comenzó a vivir un evangelio que no lo salvaba. Y es que mire pues, por favor, le voy a explicar un poquito más detallado cuál era su temor. Si esa gente iba a la iglesia, cantaba, diezmaba, oraba, ayunaba, pero no eran salvos, porque comenzaron a practicar un evangelio completamente diferente. Y ese era el temor de Pablo. Por eso él decía: temo pues que el trabajo que yo hice fue en vano, porque ustedes ya se me chanflearon otra vez. ¿Sí está conmigo? Porque hay gente que cree que por venir a la iglesia ya es salva, y no es así la cosa. Hay gente que viene a la iglesia pero está bien caída, recontra caída está. Y la Biblia nos enseña de gente que está caída. La gente que deja de practicar la gracia para vivir bajo la ley, amado hermano, es gente que está caída. La Biblia dice en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso le dice que recupere su primer amor.
y que se recuerde o que haga memoria de dónde ha caído. Quiere decir que cuando un cristiano deja su primer amor con Dios, cayó de la gracia, porque dejó que su amor se enfriara. Y ahora ya se le olvida con aquel amor con que hacía las cosas para Dios. Ahora todo se volvió rutinario, todo se volvió algo religioso. Este era uno de los temores de Pablo, que la gente ya no estaba viviendo el evangelio verdadero. Amén. Le leo. Otro temor que Pablo tenía está en 2 Corintios capítulo 12 versículo 20 al 21. Mire lo que dice otra vez: porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no soy lo que yo deseo, y que yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Pero mire esto: que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Entonces el temor de Pablo, cuando él dice que tenía temores por dentro, él no está diciendo, amado hermano, que le tiene miedo al hombre o a las fieras. Él lo que tiene pena, lo que él tiene un temor, su preocupación es tan grande porque él tiene temor de discernir gente que no se ha arrepentido de sus pecados. Hermano, cristianos buscando abogados para que los divorcien, hermano. Es que ya no se puede vivir. Somos de diferentes caracteres. ¿Y para qué fregado se casó, pues? Y como encuentran pastores que con facilidad, no, usted se puede divorciar, hermano. Usted se puede divorciar. ¿Cómo se oye el ruido de los ventiladores, va? Nunca me había dado cuenta que cómo se escucha. Entonces el temor de Pablo era que en la iglesia de Corinto había demasiada inmoralidad, había demasiado pecado. A mí no se me va a olvidar un caso que yo vi. Bueno, yo quisiera que se me olvidara, hermano, porque no es agradable, pero visitando una casa, solo iba de pasadita nada más, solo quería ver cómo estaban, y yo iba de pasadita nada más, eran como las 5 de la tarde, y pasé a tocarle la puerta a la casita de los hermanos. La que me salió a atender era una niña que estaba trabajando en la computadora y en la sala, haciendo sus trabajos de su colegio. Y entonces me dijo, yo le pregunté, ¿y tu papá está? Bien, me dijo, ahorita lo voy a llamar, es que se ha estado desvelando, me dijo, y está durmiendo, pero, entonces no lo molesté. No, me dijo, si yo ya oí que hizo bulla, entonces ahorita lo voy a ir a traerme. Bueno, le dije yo. Entonces se fue ella y el hermano se tardó, ella también se tardó, y entonces
Esas computadoras que no tienen mucho tiempo para que pronto se ponga el descansador de pantalla. Y cuando ¡fum!, se pone el descansador de pantalla, mujeres y hombres desnudos, totalmente. Y yo dije, yo incómodo, hermano, porque la puerta me la habían dejado abierta. No me habían dicho que pasara, entonces yo me había quedado afuera. Y yo pensé, pero aquí estaba la niña. ¿Qué quiere la niña? La niña está triste. Y yo, mi hermano, fue choqueante para mí porque era una pornografía fuerte. La niña ya no salió, sino que el que salió fue el papá. Y yo estaba pero avergonzado de ver eso. Yo digo, Señor bendito, y él no se dio cuenta de la computadora y salió a hablar conmigo. Entonces yo le hacía. Entonces él volteó a ver y se dio cuenta, pero era aquellos descansadores de pantallas que van cambiando y sale otra imagen y sale otra imagen. Unas asquerosidades, hermano. Y entonces él se hizo para atrás y movió el mouse, le pegó al mouse y ¡fum!, volvió al trabajo de la niña. Yo dije, ¿con qué razón está triste la niña? Y entonces entendí que en la casa todos miraban pornografía, que le habían enseñado a sus hijos que eso era normal. Pero estoy hablando de una niña de 7 años. El temor de Pablo era, amado hermano, que viera que las congregaciones, que la congregación, que la familia cristiana de esa iglesia viera que viera con demasiado liviano el pecado. Y eso era el temor de Pablo. Pablo decía, se va a perder la gente, no voy a poder decir lo que dijo Cristo. La gente está pecando y no le da cargo de conciencia, no se le remuerde la conciencia, no tienen arrepentimiento. ¿Con qué facilidad un hombre le pega a su mujer? O la mujer le pega al hombre. Porque ahora ya están los derechos del hombre abusado. En Estados Unidos ahorita ya está esa ley. En Estados Unidos las mujeres ya se aburrieron de llevarla. Ahora las mujeres le pegan a los hombres. Ya tienen hasta sus clínicas para que les quiten todos esos sus traumas de las somatadas que les pegan las mujeres. Pero miran con liviandad eso. Pastores que le dicen a sus jovencitos, no tengan pena, no se preocupen, alguna salida, y entonces les quieren justificar sus pecados en los sueños. No es que de alguna manera tienen que salir, ¿cómo así? Y no disciernen que están siendo visitados por un demonio que se llama Lilith y que los hace pecar con pecados sexuales. El temor de Pablo, amado hermano, era que la iglesia se le había pervertido. Y está bueno, pues, gloria a Dios. Si usted es rojo y ayer perdió, pues qué pena. Pero hermano amado, no por eso se va a ir a chupar. Temor de Pablo. Permítame que me atreva. Temor de Raúl Córdoba. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído y lo que has visto, eso enseña. Temor de Pablo. La gente se le pervirtió. Él se los dice, 1 Corintios capítulo 5, entre ustedes se ha cometido un pecado que ni siquiera entre los gentiles se ha cometido.
Ahí un hijo le quitó la mujer a su tata. Y ustedes, en lugar de haberse entristecido, se llenaron de orgullo. Ya hasta le pusieron versículos. Porque mira, hermano amado, eso es lo que hace la iglesia ahorita, que le ponen versículos a los pecados. Como Pablo le dice a los romanos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces los romanos dijeron: pequemos mucho, porque si pecamos mucho va a haber mucha gracia. Y no se dan cuenta que la gracia es un espíritu que viene de parte de Dios, que te envuelve, que te ciñe, y es el que te hace mantenerte en santidad. La gracia es la que logra en ti que tú puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, amado hermano, considéreme. Yo le suplico, por favor, que me considere. Más o menos, ¿cuántas veces calcula usted en el tiempo que tiene de estar aquí en la iglesia? ¿Cuántas veces calcula usted que yo le he hablado de la parucía? En 7 años de estar conmigo, ¿cuántas veces me has oído hablar de la parucía? En 7 años, 4 cultos por semana. Versículo tras versículo, palabra tras palabra. ¿Y por qué será que de vez en cuando agarro uno que otro en curva chuleando mujeres y está casado? Pues no le estoy enseñando la palabra, pues. Temor de Pablo. El temor de Pablo en su corazón era que la iglesia no estaba arrepentida. ¿Sí está conmigo? Temor, mire esto. Le enseño otro. 2 Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también sea corrompida, también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. Temor de Pablo era que sucediera el mismo efecto que sucedió allá en el huerto, la serpiente visitando a Eva para seducirla con su astucia y poder engañarla. La serpiente no sabía, a la serpiente le interesaba mucho saber cuál era el árbol del bien y el mal. Las manzanas, dicen algunos, ¿verdad? Pero no es la manzana, es el chile. Así dicen los nicaragüenses, porque dicen los nicaragüenses de que el chile es el fruto prohibido, porque cuando uno se lo come, se le abren los ojos, dice. Y entonces el temor de Pablo era que la serpiente apareciera y que sedujera, que engañara, que produciera un engaño. Y lo más terrible, ¿sabe qué es, amado hermano? Hablando acerca del engaño. Bueno, Señor, por favor, dame. Quiero hablar otras cosas, no quiero decir lo que estoy pensando, pero Señor, por favor, ayúdame. Pero mire pues, mucha iglesia está engañada. Le voy a decir un ejemplo, por favor, nadie se vaya a molestar conmigo y perdóneme. Alguno dirá: este pastor puro rábano, repite las cosas, pero botellita de Jerez.
Pero ¿cuántos aquí, o por lo menos aunque sea un pelón, creía antes a la iglesia donde iba, creía que le servía a Dios haciendo ventas? Pero eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Y le decían: te vas a llevar estas 10 rifas de 150 números cada una, y cada número cuesta 100 pesos. Se va a rifar esa bicicleta toda espeltrada que está ahí, mira. Entonces, si no vendes las listas, tú traes el dinero. Y entonces la gente recibía: es que eso es cierto, no, servirle a Dios, no te amargues. ¿Cómo no se va a amargar si tiene un gran yugo encima? ¿Cómo no le va a producir amargura? Si la pobrecita tenía: mi hijo, de lo que me das de gasto, de ahí voy a poner para las rifas, y se quedaba sin el dinero del gasto. Pero lo habían engañado porque le decían que eso era servirle a Dios. Pero el engaño va más allá, porque ¿sabe qué? El enemigo comienza engañando al cristiano, pero después el mismo cristiano termina engañándose a sí mismo. El cristiano es bueno para engañarse a sí mismo. Por eso dice la Biblia: hijitos, no os engañéis a vosotros mismos. Porque el engaño se convierte en un círculo vicioso, y el ser humano se engaña a sí mismo, se comienza a engañar y cae en un engaño personal. Mañana sí voy a orar, mañana sí. Mentiroso, ni él lo cree. Y ese era el temor de Pablo. Y es el temor de Raúl Córdoba, hermano amado. De veras, se lo digo delante de mi Señor bendito, porque yo enseño, y de repente me vienen con otra doctrina a veces, hermano. Un día me encontré una hermana que ya tenía varios días de no verla en la iglesia, y entonces la abordé y le dije: mija, ¿no has llegado a la iglesia? Le dije: te llegan mis mensajitos. No, es que cambié de número. Pero ¿y qué pasó? Le dije yo: mira, no has llegado. Así es que fíjese de que pues me salió mi novio, me dijo, así, con esas palabras textuales. Me salió mi novio, me dijo, pero él es católico. Entonces me regresé, me dijo, porque él me dijo de que si yo no me regreso, y que él en el único lugar que se casa es ahí, si no, no se casa conmigo. Y yo, mire, yo hice este gesto así, mire. Dije yo: qué mensa. Está bueno, amado hermano. Es que ahorita me acordé de algo, fíjese. Fíjese que yo vivo en una colonia que se llama Prados de San José. Y a esa colonia yo estaba contento, hermano. Yo estaba feliz, pero feliz, porque a esa colonia no entraba ninguna procesión. Hasta que mi vecina llevó una procesión a la par de mi casa. Ya sabe de quién estoy hablando. Y entonces, cuando se fue la procesión, yo tenía mi botecito de aceite y salí a ungir la calle y a reclamar: Señor, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Y entonces las personas que habían llevado la procesión, mi vecina, se enojó porque yo salí a ungir la calle pero yo con aceite, hermano. Yo consagro, yo reprendo en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Fue tan impactante el asunto que ella se convirtió. Ahora es mi hijita de casa y le sirve a Dios. Aleluya. Hermano, es para adelante la cosa, no es para atrás. Pero después ellos se fueron. Entonces a mí me salió la oportunidad de comprar esa casa y la compré.
Ahora resulta que siempre, a cada poquito me llega correspondencia de la Virgen de Fátima. Yo tengo que estar recibiendo eso. Y quisiera agarrarlo y decirme, ya no vive aquí, ahora ya es cristiana, es hija de Dios, nacida de nuevo, le entregó su corazón a Cristo, ya no cree en la idolatría, le sirve a Dios y va para adelante. Es mi hija, está en la iglesia. Pero esta bandida me dice de que va para atrás. Y lo que le enseñé. No, hombre. Padre, tengo que apurarme porque tengo que llegar. Es que yo no vine a entristecerlo. Sí vine. Hoy me presento delante de usted porque yo les quiero externar mis temores. Y máximo en estas fechas, amado hermano, donde la mayoría de evangélicos son seducidos por el tamal y la chirimía. Porque están en un problema, hay conflictos en su corazón, porque voy con mi papá o no voy con mi mamá. Es que si no voy, es que me van a echar. Bueno, y no, la Biblia dice que el que no deja padre y madre por el nombre de él, no es digno de él, pues. Pero hay conflictos. ¿Y dónde está la doctrina que se les ha enseñado? Mire, usted me dio tanta pena. Ahorita me mandaron un correo de un superapóstol, hermano. Un hombre que yo he apreciado, que lo he escuchado predicar. Un hombre, pero mire, así del nivel de mi apóstol, ¿verdad? Que da gusto. ¿A cuánto le gusta escuchar al apóstol Sergio Enríquez? Oh, sí, hermano. El barbudo, mis respetos, hermano. Mis respetos con mi apóstol. Pero ese otro apóstol es así de ese mismo nivel. Oh, cuando me fijó, dijo el hermano de Cuyotenango, ya de manita sudada con los católicos, hermano. Ala, dije yo. Ya compartiendo púlpito y toda la cosa, hermano. Ala, no puede ser. Seducidos. Y ese era el temor de Pablo. Le enseño otro temor. Porque como le dije, mire, pues yo vine y casi siempre me gusta ponérsela así, ¿verdad? Pero también quiero alegrar mi corazón. ¿Cuántos van a permitir que me alegre mi corazón hoy? 1 Corintios 11:18. En primer lugar, estoy leyendo la Biblia, palabra de Dios para todos. He oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y me temo que hasta cierto punto sea verdad. Entonces el temor de Pablo era que los hermanos se tiraban el pelo en la iglesia. Habían grupitos, la gran iglesiona, y habían grupitos. No, yo soy de Filonexia, hermano. Yo soy de la alabanza, hermano. En la alabanza, aunque al diablo le duela la panza, hermano. Con cara de santo de pueblo, sí. Porque tienen grupitos, porque están divididos. Usted es de evangelismo, yo soy de tal. No son iglesitas dentro de una iglesia. No. Todos debemos de respetar el servicio del otro, porque él le sirve a Dios en esa área y sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero somos una iglesia, somos un pueblo lavado y redimido con la sangre bendita del Cordero. Somos una iglesia, amado hermano, que tiene un bien común que es adorar y bendecir el nombre de Dios. Y tenemos que entender que aquí todos nos necesitamos. Pero a Pablo tenía el temor él, que la iglesia la tenía dividida. Hermano, que Dios reprenda al diablo. Me contaba un hermano con su esposa, un día estaban platicando y me dice: pastor, ¿se acuerda de tal iglesia? Sí, le dije, yo me acuerdo. Mire, me dijo, yo ofrendé un carro ahí, me dijo. Didi ofrenda un carro, me dijo. Pero yo no sabía, pastor, que ahí tenían tunazos de divisiones. ¿Y sabe qué? Me dijo,
Yo regalé el carro, yo lo saqué de mi corazón y les ofrendé el carro para la iglesia. Pero mire usted, no mira que se agarran a trompadas dentro de la iglesia por el carro, pues. En una sesión que ellos tienen de la asamblea, y que todo quede en punto de acta, porque no sé qué, y que los hermanos del concilio de no sé qué, y no tenían hasta machetes ahí escondidos porque se iban a machetear por el carro. Y ese era el temor de Pablo. Por eso él les dice: ustedes son carnales, porque unos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas. ¿Acaso Cristo está dividido? Mire, yo bendigo a los hermanos de las diferentes, a todos los departamentos, pero por ejemplo yo no puedo tocar como ellos tocan, y hay que respetárselos. Dios los usa para bendecirnos. ¿Cuántos son bendecidos con la alabanza? ¿Cuántos hombres dicen cuando miran a la pastora, ahora corre, y va con el pelo así, y así hace el pelo para todos lados? Yo no puedo hacer eso. A mí se me traba la columna si me pongo a danzar igual que los patojos. Más que hacen unos sus giros, amado hermano, que si uno se les pone enfrente, a eso lo quiebran a uno, hermano. Pero otros no pueden, pero ellos tal vez no tienen, sí tienen el carácter aquí, porque mire pues, mija, ponete de pie, mire el traje que hoy trae. ¿Te irías con ese traje al Walmart a comprar? Hay que tener valor para ponerse ese traje, ¿o no? Sí, yo he visto cuando me les hacen burla, porque algunas de mis hijas se vienen y ya por no venirse a cambiar aquí se traen el vestido puesto. Mire, la gente les hace burlería, dice mi hijo chiquito. Pero irías al Walmart así. ¿Y a dónde estudias? Yo te pediría que fueras un día. No, mentira. Hay que tener valor. Pero como Dios nos puso a cada uno un cierto don, aquí hay hermanos que son buenos para evangelizar. No se les va a uno sin que le trasladen la palabra. Ahí andan de callejón en callejón, de calle en calle, de puerta en puerta, tocando y diciendo que la salvación llegó, que llegó la luz, hermano, alumbrando las tinieblas. Pero otros no tienen ese carácter. Hay unos que son buenos para servir con una sonrisa. Aquí, hermano, no, ahí se siente. Hermano, aquí me siento. Y el hermano, amén, hermano, ahí quédese, hermano, amén. Hijitos que están parqueando, amado hermano, y los hermanos les echan el carro encima, hermano. ¡Hala! ¡Qué terrible! Y los hermanos ya parecen toreros. ¡Ole! Dicen, pasa el carro. A Pablo se le dividió la iglesia. Pero ¿sabe qué era lo más tremendo? Que no se iban, sino que ellos querían seguir ahí, en el mismo punto de contacto, pero divididos. Los pistudos y los pobres. Ahí la invitación, mira, pues nos vamos a reunir en tal casa, ahí vamos a hacer una cena, pero mira, pues solo de la foto, ¿viste? Solo de la foto, VIP. Y los otros menospreciados, nosotros nos vamos para allá, muchachos, porque nosotros somos los pobres. Ay, los pobres, yo soy basurita que lleva el viento. Está ahí con complejos también, va. ¿Cuántos temores llevo? Ahora, hermano, míreme, estos son mis temores. Yo tengo mucho temor que muchos aquí no estén arrepentidos de sus pecados. Tengo mucho temor. Tengo mucho temor de que muchos estén viviendo un evangelio a su puro gusto y gana, y que no practiquen la palabra del Señor que les enseño.
Le podemos dar un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Mire, el mismísimo Señor Jesucristo tenía un temor. Mateo 15:32 dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida, y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Y esta vida espiritual es un camino que uno comienza cuando recibe a Cristo y que se termina, amado hermano, en el momento en que el Señor lo llame a dormir a uno, o se lo lleve a uno en una parucía personal, o nos lleve a todos en una parucía congregacional. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Se quiere ir con el Señor, hermano? ¿De veras? ¿No me está cuenteando? Entonces denle un aplauso al Señor. Pero entonces mi temor es que muchos desmayen en el camino. Ese es mi temor. La hermana. Mire, yo le agradezco a Dios. ¿Sabe qué le agradezco al Señor? Mire pues. Bueno, primero le voy a decir que le agradezco. Le agradezco al Señor porque seguido tomamos Santa Cena. Pero una de las situaciones que tiene la Santa Cena es que la Santa Cena es un juicio. Ese juicio que se hace en la Santa Cena colabora grandemente con el juicio que va a haber, ya sea el juicio del tribunal de Cristo o el juicio del trono blanco. O sea, si nosotros entendemos que la Santa Cena es un juicio donde podemos arrepentirnos de nuestros pecados y somos perdonados, entonces eso nos quita muchas responsabilidades del juicio del tribunal de Cristo. Aunque vamos a ser salvos en el tribunal de Cristo, pero nos van a cinchasear, o sea, el Señor nos va a pegar unas buenas cuadradas a toda su iglesia. Entonces le agradezco a Dios. Pero mire pues, mire. Pues como a mí me gusta poner mensajitos, va. Y entonces he estado poniendo mensajitos. Y me contesta un hermano y me dice: pastor, le agradezco mucho por sus mensajitos, pero nosotros ya no vamos a perseverar en la iglesia. Nos vamos a ir para tal iglesia. Y me dice para qué iglesia ellos van. Y entonces yo le contesto: hermano, te agradezco el tiempo que me hice el privilegio de pastorearte y te envío, te bendigo en el nombre de Jesús, te envío y deseo que seas prosperado. Él me contestó, otra vez le dije yo, pero bendiciones, bendiciones y bendiciones. Cuando vi que ya no me contestó, entonces borré sus números y le dije al Señor: Señor, te doy gracias por el tiempo que los pastoreé, pero te pido que los quites del listado del que a mí me toca que dar cuentas. Ellos decidieron irse a refugiar allá, bendícelos, usa ese pastor, bendícelos. Pero yo en este momento, Señor, en el momento en que yo elimine este contacto, yo te pido, Señor, por favor, que sea quitada de mi responsabilidad su alma. Y eso se lo agradezco a Dios. Le agradezco al Señor por su cuerpo y por su sangre, porque me permite ir corrigiendo errores, me permite ir poniéndome a cuentas con Él constantemente, porque Dios puso en mí una dorea, que es la dorea del arrepentimiento. Y deseo yo que esta dorea del arrepentimiento descienda sobre toda la iglesia Casa Restauración,
y que Casa Restauración tenga la capacidad de poder llegar continuamente delante del Señor y decirle: perdóname, perdóname y cíñeme, porque no te quiero ofender, no quiero pecar contra ti. Y esos eran los temores de Pablo. Amén. Pero también habían satisfacciones ministeriales y muy hermosas. Y he tenido unas satisfacciones ministeriales preciosísimas, hermano. Preciosas, 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 que son dulzura para mi alma. Y mire, en esas veces termino llorando delante del Señor, pero no de tristeza, sino de alegría. Yo le he contado a usted de que en una ocasión el Espíritu Santo, andaba yo en medio de San José, en el centro de San José de Villanueva, cerca del edificio aquel, y el Espíritu Santo me habló. Como tuvimos la iglesia ahí cerquita del parque, pues yo me conocía todos los bolitos, los que desafortunadamente caen como bolitos, ¿verdad? Y como es una cultura aquí en San José de Villanueva, bien terrible, que hay que desarraigar. Y entonces vi a uno de esos bolitos, de los que era hasta famoso, ¿verdad? Que cuando habían dado casi como medio bueno, nos habíamos saludado. Yo le conocía su nombre ya y él sabía quién era yo. Entonces el Señor me habló y me dijo que lo fuera a abrazar, pero no me dijo que le dijera nada, solo me dijo: ve y lo abrazas. Ay, Dios, Señor. Me bajé del carro, parqué mi carrito, y entonces él ya se estaba casi cayendo, estaba sentado en una banqueta, en una cantina, y se estaba como cayendo. Y entonces yo, haciendo obediente a la voz de Dios, me le metí por donde él se estaba cayendo y le serví de cuña. Él no se dio cuenta que era yo, él pensó que era algún su compañero bolito, o tal vez pensó que era alguna chava, el bandido, pero hasta se acomodó. Y entonces me puso la cabeza aquí. Entonces vine yo y lo abracé, porque la orden de Dios había sido que lo abrazara. Entonces lo abracé. Cuando lo abracé, él ya se sintió más cobijadito, y entonces abrió los ojos. Entonces, donde me vio, estábamos cara con cara así. O sea, él estaba así. Y se me dijo: Pastor Raúl, me dijo. Y se me quiso zafar y yo lo abracé y lo apreté. Pastor Raúl, qué pena. No, le dije: ahí quédate, ahí quédate. No le dije nada. Ahí estuvimos un rato. Pero como él ya me había conocido, estaba incómodo estar ahí, pero yo lo tenía casi como a la fuerza. Y él se me quería zafar, porque diría: no, hombre, si yo le voy al Necaxa, hermano pastor, tranquilo, hombre. Y yo me le pegaba y lo apretaba. Cuando hablamos le dije: mira, mañana hay culto, te espero en la iglesia. Y se levantó y se fue. Otro día, antes de que comenzara el culto, yo estaba en la puerta dándole la bienvenida a los hermanos, y él llegó bien vestidito, bien rasuradito, bien bañadito, hasta bien oloroso. Estábamos en el Charco. Así se llama la colonia. No va a creer que estábamos en un charco, sino que se llama la colonia. Y llegó con su esposa. Su esposa, como ya no le creían nada, iba a la fuerza, y a los hijos los llevaba a la fuerza. Muchos años de tomar, muchos años de vivir perdido en el vicio. Ya nadie le creía nada, nadie. Pero llegó. Pero ya no tomó, el Señor lo liberó. El Señor lo hizo libre, porque ahora hasta diácono es. Gloria a Dios. Pero escúcheme, pasado el tiempo,
Pasado el tiempo nos sentamos a hablar. Bueno, siempre hablábamos, pero él agarró confianza y me dijo, mire, me dijo, una vez que yo lo estaba atendiendo a él y yo lo estaba ministrando porque yo quería saber si él no padecía tentaciones. Y yo le decía, mi hijo, no estás sufriendo tentaciones, no te llama la atención. Otra vez, no, el Señor me libró, puede estar tranquilo. Mi hijo, yo tengo temor. Le decía, no, pastor, tranquilo, tranquilo, el Señor me liberó. De veras, mi hijo, es que le voy a contar, me dijo. Entonces me contó lo siguiente. Mi papá, me dijo, era guerrillero, de los meros gruesos. Y era un hombre rígido, y era así fuerte, y así muy recio. Entonces un día, yo tenía 12 años, 13 años, yo vi cómo al salir de la escuela llegaron unos papás a traer a sus hijos, y eran compañeros míos. Y cuando los papás llegaron, los abrazaron y los besaron. Y yo dije, ¡ala, qué lindo! Y yo me puse feliz por ellos, pero yo me fui para la casa. Pero mi papá, como era guerrillero, casi solo llegaba a dejar dinero a la casa. Pero ese día que yo llegué, él estaba ahí. Entonces cuando yo llegué, me le tiré encima para abrazarlo. Y papi, y él me pegó y me aventó y me dijo, eso no es de hombres. Y con palabras obscenas lo insultó y le dijo, tenés que ser un hombre. En ese momento aquel niño salió de su casa y se fue a tomar. Ese fue su instinto, se fue a tomar, y desde ese momento nunca dejó de tomar. Pero a él lo que lo llevó al vicio fue la falta de un abrazo paternal. Por eso fue que el Espíritu Santo me dijo, cuando yo lo vi casi botado, me dijo, bájate y abrázalo. Y entonces él me dijo, porque un abrazo me llevó al vicio, pero un abrazo me sacó del vicio, porque me liberó el Señor y ahora soy libre para adorar a Dios. Entonces, por favor, no me tenga por insensato de que solo derrotas. No, lo que pasa es que uno no puede dejar de generalizar cuando algún hijo lo entristece, porque uno lo ve pecar, porque uno lo ve causando divisiones. También hay satisfacciones, y creo que son más que las desilusiones, porque en todo esto te tengo a ti, que me produces frescura a mi alma, y sé que eres un luchador, sé que eres uno que se faja por vivir agradando a Dios. Entonces, mire esta satisfacción. 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Pero ellos le causaban satisfacción a él. Cada día en peligro de muerte. Creo que de todos los años que llevamos de ministerio, como siempre hay oposición. Siempre hay oposición, y el diablo se levanta, pero Dios lo reprende y Dios lo avergüenza. Pero creo yo que en el tiempo de ministerio, creo que los años que a mí me llovió, hermano amado, pero así de lloverme, fueron los 4 años que estuvimos antes de venirnos para acá. Nosotros inauguramos acá en enero del 2012, ¿se acuerdan? En el 2012 nos venimos, pero en el 2007 habíamos inaugurado allá y estuvimos 4 años allá en el templo antiguo. Ese templo todavía es nuestro, ahí está el edificio que es nuestro, pero que no lo estamos ocupando. Pero 4 años, hermano, en que fue de mucho sufrimiento para mí. La iglesia llegaba, estábamos en el culto y se iban, pero yo me quedaba ahí, porque ahí estaba mi oficina.
Y me llegaban a provocar en el transcurso del día. Sabían que yo estaba ahí porque mi carro estaba en el parqueo. Y entonces llegaban a hablar mal de mí debajo del balcón presidencial. Hice una mi oficina con balcón donde yo decía: a todo el pueblo. 4 años de llevarla. 4 años, hermano, en que me atacaron porque los brujos, con todo respeto, si hay algún brujo aquí, se unieron con el cura. Y un callejón donde nunca entraba procesión, de repente comenzaron a dar procesión 2 veces por semana, miércoles y viernes, a la hora que comenzábamos el culto. Y enfrente del portón ahí sonaban las bombas. Y me atacaban y me atacaban, y amado hermano, me tiraban pero con misiles, hermano. Y yo sufriendo. Y yo leía este versículo, porque la iglesia, yo estaba en la iglesia y yo estaba feliz, predicaba y bendecido, pero nomás terminaba el culto y los hermanos se iban. Muchos ni siquiera se enteraron de mi sufrimiento. Se iban para sus casas. Y a mí me dejaban bien tunaciado. Y entonces yo estaba cada día en peligro de muerte. Pero la congregación, como iba creciendo y como miraba yo los cambios en la gente, me llenaban de satisfacción. Hasta que un día les agarró la tarde en la procesión. Y entonces, más que en procesión, iban corriendo con el bultón a tuto. El de las bombas iba apresurado, puso a una por allá, puso otra por allá, y entonces hasta nervioso. Y yo viendo, yo estaba en el balcón presidencial. Y como era un callejón, no era calle, sino que callejón. Cuando ya estaba, pero venían corriendo, hermano, desde Susan, no sé qué, iba así, se hacía, y no sé cómo. Y yo, desde que entró al callejón, yo me quedé viendo, dije yo, bien dice la Biblia, pues, tienen patas y no pueden andar. Pero cuando llegaron hasta enfrente de mí, que ahí hacían sus primeras detonaciones, uno de ellos se resbaló, como no había adoquín todavía, se resbaló y dejó en blanco. Entonces el muñecón se le fue, hermano, y pongo. Una señora toda atolondrada se quiso meter, pero le metió un cacho así, no sé cómo. Y yo donde vi eso, todos avergonzados, y yo arriba comienzo: los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Y ellos me oyeron. Entonces, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, hay mucha satisfacción, porque hay salvación para los justos. Todo aquel que quiera refugiarse bajo las alas del Altísimo encuentra socorro, encuentra auxilio. Amado hermano, démosle fuerte el aplauso a Dios, porque sí hay salvación. Entonces, mire, ya son las 12. Solo le leo. Mire la satisfacción de este apóstol. Tercera de Juan 1, del 3 al 4. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y me dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este: oír que mis hijos andan en la verdad. Hay satisfacciones, hermano. Y cuando a mí vienen y me hablan bien de ti, que andas bien portado, que eres un hijo de Dios, que te portas a la altura de un hijo de Dios, mi corazón se regocija. Yo digo: Señor, vale la pena. No me voy a entristecer, Señor, no me voy a entristecer. Me voy a alegrar en tus hijos, porque tú me lo prometiste. Tú me diste la promesa que yo iba a ser testigo de las restauraciones, que yo iba a ser testigo de las liberaciones. Y eso es lo que ha ocurrido con la iglesia. Aquellos que aman a Dios, las cadenas se han reventado, los cepos se han podrido, los yugos de iniquidad se han podrido, y hemos sido libres para amar y buscar al Señor, para vivir en la verdad. Entonces les producía gozo y satisfacción que sus hijos, donde quiera que andaban con la verdad.
ala. Qué hermoso. Porque a mí me informan, hermano. A mí me informan. Sin que me lo proponga y sin que lo busque. Satisfacción. 1 Corintios 4:17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos que en Cristo, tal como enseño en todas partes a cada iglesia. Tengo hijos fieles. Dios me ha bendecido. Tengo mis hijos que Dios me ha dado, gente predicadora, gente que cuando los envío a predicar, van a predicar la verdad, van a hablar contextualmente, llevan una palabra de edificación. Y a veces cuando yo me topo con uno, mire usted, ese sí es su hijo, igualito que usted predica, hasta la toallita hace así, mire, ahí se va secando igual que usted. Gloria a Dios, digo yo. Gloria al Señor. Tengo hijos que me producen satisfacción, que son unos Timoteos. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Yo tengo hijos, hermanos, que tienen años de estar conmigo y que siguen fieles, que siguen firmes. ¿Y sabe qué? Son hijos que yo he visto llorar. Son hijos que yo he visto en tremendas pruebas, algunas de enfermedad. He visto cómo hijos pasan por problemas económicos, hermano. He visto hijas sufrir en su matrimonio. Pero ¿sabe qué? Me he deleitado, porque así como los he visto en su sufrimiento, también los he visto levantados, con su cabeza levantada, porque Dios levantó bandera sobre ellos. Porque el trigo no se trilla para siempre. Hijos que me han demostrado su fidelidad, me han demostrado su firmeza, y eso es delicia para mi alma. ¡Hala, hermano! ¡Qué hermoso! Le enseño a otros hijitos. Filemón 1, el versículo 1 y el 5. Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Tengo hijos que son colaboradores conmigo, hermano. Son pero preciosos, hermano. Se rifan el físico, sirviendo en todas las áreas, haciendo un servicio para beneficio de la iglesia. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Hijos que le sirven al pueblo, sirviéndole a Dios, que tienen convicción en su mente, en su espíritu, de que no se sirven a sí mismos, ni le sirven a un hombre con título de pastor, sino que le sirven al Dios viviente. Tengo hijos, tengo hijas que son como agua fresca para mi alma. Segunda de Tesalonicenses 1, el 3 y 4. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros. Mire, Pablo lo que dice, hermano. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Qué hermoso que la iglesia, que los hijos en medio de las persecuciones perseveren. Bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de justicia que Dios le dará a todo aquel que ama su venida. No importa la circunstancia en la que estás, no importa.
Dios te va a sacar de esa prueba. Dios te va a sacar de esa tribulación. El trigo no se trillará para siempre.